satisfacer a algunas condiciones, ¿sí? Y acá viene algo que hay que tener muy en cuenta. Si yo voy a esta gráfica y quisiera calcular la probabilidad de este intervalo, que va desde este valor, que supongamos que sea aproximadamente 78 más o menos, hasta este, que puede llegar a ser, no sé, 95, por ejemplo, si quiero la probabilidad en este intervalo, toda el área que yo tenga debajo de esa curva o función de densidad o probabilidad será la probabilidad del intervalo que estoy buscando. ¿Y de qué manera voy a poder encontrar esta área bajo la curva, que no es exactamente el rectángulo celeste que está debajo, sino que tiene el ancho del intervalo, pero la altura está dada por una forma, que es esta función de densidad, que me va a dar el límite a la superficie que yo quiero encontrar. Y la manera de encontrar estas probabilidades es utilizando la operación matemática de las integrales, ¿sí? No, ustedes han visto en Matemática 2, integrales, cómo se obtienen, y en este caso en particular vamos a hacer uso de esas integrales, pero definidas. Es decir, lo que va a ir desde menos infinito a infinito, porque es la notación general y teórica, pero yo podría querer calcular, como en el intervalo de recién, la probabilidad entre 78, por ejemplo, y 95, y entonces esos valores, 78 y 95, van a ser los límites del intervalo y van a ser los límites o lo que definen, digamos así, esta integral definida a la hora de encontrar un valor que vamos a obtener acá. Ya vamos a ver con un ejemplo qué tipo de integrales vamos a tener que recordar para poder trabajar en esta parte. Decimos que para que sea función de densidad o función de probabilidad debe cumplir dos condiciones que ya vimos cuando se trata de una variable aleatoria discreta. Por un lado, ¿saben qué? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, estamos grabando. Ay, qué bueno. Porque me olvido por ahí de grabar y perfecto. Vamos entonces, seguimos con nuestras integrales. La condición 1, entonces, que la función de densidad o de probabilidad asuma valores positivos, ¿sí? O valores no negativos, ¿sí? Porque es positivos o también el cero, o lo que es lo mismo, no negativos. Y la condición 2 indica que en todos los límites de integración, quiere decir en todos los valores que puede asumir la variable, su probabilidad, ¿sí? Abarque la probabilidad total, por lo tanto, esa probabilidad tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces, conociendo esa función de densidad, que para este capítulo la vamos a tener como un dato, a lo sumo podemos llegar a tener alguna incógnita que le llamemos K, por ejemplo, como pasó en el ejemplo resuelto de la variable aleatoria discreta, vamos a conocer la función de densidad y nos va a permitir encontrar probabilidades. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar de una variable aleatoria continua X, la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor A, esto sería exactamente lo mismo que decir la probabilidad de que la variable aleatoria continua X sea menor a A, porque la diferencia en incluirlo al valor A o no incluirlo, cuando la variable aleatoria asume infinitos valores en el campo de los números reales, es una probabilidad que no va a cambiar. Por eso que es indistinto el signo menor o menor o igual. Primera gran diferencia con la variable aleatoria discreta, porque en la variable aleatoria discreta sí es muy importante si incluye un elemento o no lo incluye. No es lo mismo la probabilidad de que sea menor a 2 a la probabilidad de que sea menor o igual a 2. En el primer caso, en la discreta, el 2 no está incluido y en el segundo caso sí. En cambio, en la variable aleatoria continua, yo puedo escribir esta expresión o bien la probabilidad de que X sea menor a A y estoy calculando la misma probabilidad sin ningún tipo de diferencia. ¿Y cómo la voy a obtener? Y si la variable aleatoria X asume valores de menos infinito a infinito, o sea, todos los números reales, con la integral desde menos infinito, que es el mínimo valor, hasta un valor de A, de esa función de densidad diferencial de X, resuelvo y encuentro la probabilidad buscada.
Recordemos que si la variable era discreta, yo sumaba las probabilidades. O sea, sumaba las probabilidades de que la variable X asuma valores menores, incluido este valor A que tenemos acá. Otra posibilidad es que yo quiera calcular la probabilidad en un intervalo entre A y B. La probabilidad del intervalo A y B es exactamente lo mismo, ya sea que incluya a y B o no lo incluya. Entonces, la probabilidad de que X esté entre A y B, ambos límites incluidos, es lo mismo que la probabilidad de que X se encuentre entre A y B sin incluir esos límites, porque se trata de una variable que asume valores infinitos, cuya probabilidad será la integral entre el valor A y el valor B de esa función de densidad o de probabilidad diferencial de X. Recuerden que si la variable hubiera sido discreta, yo voy a sumar las probabilidades para X que asuma los valores desde A hasta B, ambos inclusive. También la variable aleatoria continua va a tener una función de distribución, o sea, una función de probabilidad acumulada, así como lo tenía la variable aleatoria discreta. En realidad, las variables aleatorias en general tienen las mismas características. Lo que pasa es que al ser discreta debemos hacer algún análisis un poquito diferente que si son continuas, debido a los valores que las variables pueden asumir según el tipo que sea. Pero la función de distribución, que la van a tener ambas, la voy a simbolizar con una F mayúscula, y acá hay que tener un poco de cuidado, porque como la función de densidad se suele simbolizar y denotar con F minúscula, la función de distribución es una F mayúscula y hay que tratar de evitar, cuando uno lo escribe, que hagamos la misma F para todo y entonces no sepamos darnos cuenta de qué tipo de función de probabilidad estamos trabajando, si una función de densidad o una función de distribución. ¿Cómo se define la función de distribución? Es la probabilidad acumulada desde el mínimo valor que asume la variable hasta un valor particular. Y acá me detengo de nuevo. Mínimo valor que asume la variable va a depender del problema que estemos analizando. En este caso, en términos generales, el mínimo valor es menos infinito. Pero podríamos estar ante un problema cuyo mínimo valor que asuma la variable sea 0, porque sea la variable tiempo y no existen tiempos negativos, y entonces desde 0 hasta un valor particular. Entonces, repito la definición. La función de distribución, será la probabilidad acumulada desde el mínimo valor que puede asumir la variable, en ese caso en particular, hasta ese valor específico que queremos designar ahora como el límite para el cual vamos a calcular la probabilidad de la función de densidad, y como toda integral respecto de la variable que queremos integrar, por eso ponemos este de X. ¿Qué gráficos son los adecuados? Y bueno, el polígono de frecuencia suavizado para la variable aleatoria continua y su función de densidad. Y si quiero graficar la función de distribución o la función de probabilidad acumulada, utilizaré la ojiva, como vimos en el capítulo 1, cuando definimos las variables realmente observadas y cómo representarlas gráficamente. Bien. Entonces, si yo conozco la función de distribución, también puedo calcular probabilidades. Y fíjense, si yo quiero plantear la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que A, esto es lo mismo que la probabilidad acumulada hasta A. Es decir, de la integral desde el mínimo valor que asume la variable hasta A. O bien, si quiero encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma valores en un intervalo, entonces tendré la probabilidad acumulada hasta B menos la probabilidad acumulada hasta A. En esa diferencia me va a quedar la probabilidad que estoy buscando de que X se encuentre entre A y B. O bien podría calcularlo directamente integrando entre A y B a la función de densidad. Fíjense que cuando nosotros teníamos una variable aleatoria discreta, podíamos encontrar probabilidades de que las variables asumiera uno o más valores sumando esas probabilidades. Y de hecho,
conociendo la probabilidad total, yo podría restarle alguna probabilidad y encontrar, según la consigna, alguna otra probabilidad que se me estaba pidiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la variable aleatoria es discreta, yo sumando o restando, depende de lo que tenga que encontrar, puedo calcular probabilidades. Pero cuando la variable aleatoria es continua, yo no puedo sumar ni puedo restar. Para encontrar las probabilidades, o sea, para poder encontrar la función de distribución, por ejemplo, o la probabilidad en un intervalo, lo que yo tengo que hacer es integrar mi función de densidad en un campo de variación que dependerá de cada caso. Ahora bien, como la operación contraria a la integral es la derivada, si yo conociera a la función de distribución, que es la f mayúscula de x, podría encontrar la función de densidad derivando a la función de distribución respecto de x, lo cual puede ser escrito como este apóstrofe que le poníamos a esta letra en este caso, o a la que fuere, era para indicar que estábamos haciendo una derivada. Entonces, la función de densidad no es otra cosa que la derivada de la función de distribución. Así como la función de distribución es la integral de la función de densidad, la función de densidad se obtiene, cuando no la conozca, derivando la función de distribución. ¿Sí? Y como esta función de distribución es una función no decreciente, porque es probabilidad acumulada, o sea, siempre va creciendo, la derivada que podemos encontrar como función de densidad nunca será negativa. Unas cuestiones matemáticas simplemente a modo de mención para considerar que estamos trabajando acá con este tipo de variables. Y vamos a un ejemplo. Dice, sea la variable i tiempo en horas, durante el cual un estudiante seleccionado al azar saca en préstamo un libro de la biblioteca de la universidad. Tiene la siguiente función de densidad, la variable i, que es la que está ahí, f minúscula, o sea, tengo como dato a la función de densidad. Esa función de densidad la puedo escribir como 1 sobre 18 por i. Esto es un dato, ¿sí? Esa es la función de densidad. Yo digo, puedo escribirla, en realidad es, para este ejemplo, la función de densidad. I vale entre 0 y 6, por lo tanto, cuando i esté fuera del intervalo 0 y 6, para cualquier otro valor de i, la probabilidad será igual a 0. Observen que la función que tenemos acá es una función sencilla. Quiere decir que solamente vamos a considerar funciones simples para que las integrales sean directas. O sea, no vamos a tener ninguna función que haya que integrar por sustitución, ni que haya que integrar por partes, ¿sí? Se supone que ustedes en Matemática 2 ya han aprendido lo que son las integrales, por lo tanto, no es objeto de estudio en estadística saber, digamos, todo el tema de integrales, simplemente utilizar las formas de integración directa para algunas funciones. ¿Qué serían esas formas de integración directa? Y bueno, el producto de una constante por una variable, o una constante simplemente, o una variable elevada a una potencia, o una suma, tal vez, de dos términos que tienen esta expresión y otro de los términos puede tener algo similar con i al cuadrado, por ejemplo, si una suma de dos términos que dependen de una variable, donde esa variable está elevada a una potencia. O sea, algunas de estas funciones sencillas que permiten integrar fácilmente. Entonces, en primer lugar, si yo la observo a esta función de densidad, sabiendo que asume valores entre 0 y 6, puedo decir que, bueno, la función de densidad acá, cuando i vale 0, es 0, o sea, no negativa, y cuando i valga el 6, que es el límite que puede tener, 6 sobre 18 también es positivo, por lo tanto, la primera condición se cumple. Ahora bien, deberíamos probar si la segunda condición se cumple también. Y la segunda condición dice que si yo integro en todo el campo de variación de la variable, que en este caso va de 0 a 6, de esta función, tiene que dar igual a 1.
Yo podría integrar también para valores menores que 6 o para valores mayores que 6. Sin embargo, como la probabilidad es nula para esos valores, por lo tanto, este integral va a ser nulo y no se suele escribir, sino que solamente se calculan las integrales en aquellos valores de la variable en donde la función es distinta de 0. Por eso, una vez que haga esta integral, puedo decir que 1 sobre 18 es una constante y sale fuera de la integral, y luego si integro y está elevado a la potencia 1, por lo tanto, si yo aplico la integral directa de x a la n, la integral será x a la n más 1 dividido n más 1, es decir, y al cuadrado sobre 2. Entre los límites 0 y 6, por lo tanto, si reemplazo ahí por 6, va a quedar 36 menos y por 0, 0 al cuadrado, por lo tanto, el numerador queda igual a 36 y el denominador a 18 por 2, que también es 36. 36 dividido 36, entonces, es igual a 1, quiere decir que esta función es una función de densidad. Con esta función de densidad, yo también puedo encontrar la función de distribución. ¿Y cómo encuentro esta función de distribución? Voy a definir como F mayúscula a la probabilidad acumulada hasta un valor particular que le voy a llamar U. Y esta será la integral entre 0, porque es el mínimo valor que asume la variable, y en este ejemplo el mínimo valor es 0, hasta el valor particular que he definido, que en este caso es U, de la función de densidad, y entonces si yo integro con la misma regla o la misma integral directa que hice acá, me va a quedar U al cuadrado dividido 18 por 2, o sea 36. Esto es muy útil porque me da la forma de la probabilidad acumulada o la forma de la función de distribución. Quiere decir que si quiero acumular hasta un valor de 4, con que reemplace 4 en esta expresión, ya encuentro la probabilidad. O si quiero acumular hasta un valor igual a 1,5, con que reemplace en esta estructura a U por 1,5, estoy encontrando la probabilidad acumulada hasta ese valor. La gráfica de la izquierda será la función de densidad, que en este caso es una recta, porque tiene la forma 1 sobre 18 por x, y la que tenemos de manera creciente será la función de distribución o la probabilidad acumulada. Y así, sabiendo que es función de densidad, puedo calcular otras probabilidades. Ojo, si no fuese función de densidad, no podría calcular estas probabilidades. ¿Qué es lo que podría hacer? Si suponiendo que acá no hubiese sido igual a 1, hubiese sido otro valor, por ejemplo, 3, para que esta función, que no es función de densidad, lo sea, es necesario transformarla. ¿Y cómo la transformo? Multiplicando a lo que tengo acá como dato por el recíproco al número que obtuve acá. Es decir, vuelvo al ejemplo hipotético, que acá me diera 3, yo voy a multiplicar a esta función por 1 sobre 3, o sea, por 1/3, y esa nueva función va a ser función de densidad y me va a permitir encontrar la función de distribución, me va a permitir encontrar las probabilidades que vamos a repasar en la diapositiva siguiente, pero ojo, no la original, 1 sobre 18 por la variable, sino que es 1 sobre 18 por la variable por 1/3, como pusimos en el ejemplo hipotético, y de esa manera, con esa función de densidad, puedo calcular probabilidades. Volviendo a nuestro ejemplo de 1 sobre 18 por i, que era función de densidad, yo puedo calcular, por ejemplo, la probabilidad de que i se encuentre entre 3 y 4,5. Una de las maneras es integrando entre 3 y 4,5 la función de densidad y realizando las cuentas para encontrar el valor de probabilidad. Otra alternativa es acumulando hasta el 4,5, o sea, toda la probabilidad acumulada hasta 4,5 menos la probabilidad acumulada hasta 3, me va a dar la probabilidad entre 3 y 4,5, que sería un área que está más o menos ubicada por acá. Entonces, encuentro
las probabilidades acumuladas para un caso y para el otro. Si no quiero volver a integrar, recuerden que tienen acá la forma o la estructura de la función de distribución y encuentran la probabilidad buscada, ¿sí? O sea, tengo varias maneras para hacerlo, con función de distribución o directamente integrando. Y de la misma manera, si quiero encontrar la probabilidad de que la variable y sea mayor o igual al valor 2,8, entonces, o hago la integral que va entre 2,8 hasta el máximo que puede asumir. Recuerden que la variable asumía valores hasta 6 de la función de densidad. O bien, como quiero, más o menos ubicado por acá el 2,8, quiero toda la probabilidad a la derecha, digamos, entonces podré decir que es 1 la probabilidad total menos la probabilidad acumulada hasta 2,8, y en la diferencia voy a encontrar la probabilidad que estoy buscando. Bien. Una vez que mi variable aleatoria, discreta o continua, tiene su función de probabilidad, ya sea de cuantía cuando es discreta o de densidad cuando es continua, y puedo calcular probabilidades, puedo avanzar un poquito más allá y definir los dos parámetros más importantes que caracterizan a la variable aleatoria con su correspondiente probabilidad. El primero de esos conceptos, de esos parámetros, es el de la media aritmética o el promedio, que ustedes ya conocen, pero que se va a llamar ahora, para variable aleatoria, esperanza matemática. ¿Por qué? Porque esperanza matemática o valor esperado es lo que se espera obtener, es el valor esperado que asuma la variable en promedio cuando el experimento se realice un número grande de veces. Entonces, como yo acá en variable aleatoria he dicho muchas veces que no estoy realizando ningún experimento, lo que estoy diciendo es, si el experimento se realizara, cuáles son los valores que puede asumir, entonces en promedio, el valor que se espera pueda obtener, ahora se va a llamar esperanza matemática. Pero como es un promedio, y ya lo sabemos por el capítulo 2, lo vamos a calcular a este promedio como ya lo sabemos calcular. Nada más que acá ya no voy a hablar de frecuencias, sino que voy a tener la variable aleatoria con su correspondiente probabilidad. Entonces, cuando la variable aleatoria es discreta y asume k valores distintos, el valor esperado de x o el promedio se va a denotar como e de x, esperanza de x, o lo que es lo mismo, la mu o la media poblacional, la simbología que usábamos, y será igual a la suma de esos k valores distintos que asume la variable, pero multiplicando cada valor de la variable por su correspondiente probabilidad, ¿sí? Imagínense por un momento la definición de el promedio o la media aritmética que vimos en el capítulo 2. Dijimos, la media aritmética es igual a la suma de los valores que asume la variable dividido el total de observaciones. Ahora bien, si cada uno de esos valores de la variable se repetían n sub i veces, o sea, había una frecuencia absoluta, ¿cómo calculábamos el promedio? Dividíamos la suma de los productos de x sub i por n sub i dividido n. Si me imagino o escribo en mi cabeza esta fórmula, la suma, para ahí que va de 1 a k, de x sub i por n sub i sobre n, esa n sub i del numerador y esa n del denominador dan lugar a la frecuencia relativa. También vimos en el capítulo 2 que la frecuencia relativa h sub i es igual a n sub i sobre n. Entonces,
si yo calculo el promedio, en vez de usar las frecuencias absolutas, utilizando las frecuencias relativas, y como las frecuencias relativas son una medida de probabilidad, yo de ahora en adelante, en variable aleatoria, la esperanza matemática o el valor esperado, lo voy a calcular sumando los productos entre cada valor que asume la variable y su correspondiente probabilidad. Eso es si es discreta, estoy sumando. Veamos este ejemplo. La variable aleatoria discreta representa el número de veces que concurrió un cliente al comercio en el último mes. Fue una vez, fue 2 veces, fue 3, hasta 7 veces. Y se conoce que la probabilidad de que concurra una vez es 0,10, que concurra 2 veces 0,16 y así sucesivamente. Todos los valores que estoy observando son no negativos. Si lo sumo, 0,10 más 0,16 más 0,18, etcétera, etcétera, van a ver que esa probabilidad es igual a 1. ¿Cómo calculo el valor esperado? Multiplico cada valor de la variable por la probabilidad, 1 por 0,10 más 2 por 0,16 más 3 por 0,18 más así sucesivamente para los 7 valores con su correspondiente probabilidad y encuentro el valor esperado o el valor promedio, que tendrá que ser un valor que esté entre 1 y 7, porque lo que estoy haciendo es promediar los valores de la variable. Entonces, se espera que en promedio un cliente concurra 3,82 veces al negocio. Esto es, digamos, matemáticamente el número exacto, pero nosotros lo podemos interpretar que un cliente concurra casi 4 veces al negocio. Veamos otra variable aleatoria discreta. Fíjense cómo está escrita acá. Una constante, 1 sobre 55, por x al cuadrado, es la función de probabilidad o de cuantía de una variable aleatoria x cualquiera. ¿Cómo me doy cuenta que si está escrita así, es discreta y no es continua? Porque acá me dice cuáles son los valores particulares que puede asumir. Puede asumir el 1, puede asumir el 2, puede asumir el 3, puede asumir el 4 o el 5. Valores particulares, discretos. Entonces, genero esta tabla, pongo los valores que la X puede asumir de 1 a 5. Cuando X vale 1, resuelvo la probabilidad. 1 sobre 55 por 1 al cuadrado me da este valor 0,02. Luego reemplazo a X por 2. 1 sobre 55 por 2 al cuadrado, que es 4, y me da este valor, 0,07, y así sucesivamente voy a encontrar cada uno de los valores de probabilidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria discreta que estoy considerando. Observo estos valores, todos no negativos, y la suma debe dar 1. Cuando eso sucede, es una función de probabilidad. ¿Cómo hago ahora para culminar este análisis con el cálculo de la esperanza? Multiplico cada valor de la variable por sus correspondientes probabilidades, la suma de estos productos me va a dar el valor esperado o la esperanza de la variable aleatoria X. En este caso asume el valor 4, prácticamente 4,05, el valor esperado para esta variable que asume estos valores y tiene esta función de probabilidad. Veamos cómo será para una variable aleatoria continua. Si X es una variable aleatoria continua, la definición de esperanza es la misma. Es el valor que se espera obtener en promedio si el experimento se realiza un número grande de veces o se realiza repetidas veces. Entonces, la esperanza de X será igual a mu, que es el promedio, y será la integral en todo el campo de variación de la variable, teóricamente consideramos todos los reales, de la variable aleatoria continua por su correspondiente función de probabilidad, ¿sí? Y de X respecto de la variable con la cual vamos a integrar. Presten atención acá a la notación matemática. Esta es la notación de una integral que nosotros ya conocemos de matemática 2. No hay subíndices acá. Los
subíndices estaban cuando nosotros trabajábamos con una variable aleatoria, discreta, donde la X va a variar y la probabilidad de esas X que varían me permite que yo sume de esta manera. Pero ahora, en términos de integral, esos subíndices no son una notación para estas integrales. Veamos el siguiente ejemplo de la variable aleatoria continua. Tiene esta forma, esta X, es su función de densidad, es 3 por X al cuadrado sobre 125. Podríamos haberla escrito como la constante 3 sobre 125 por X al cuadrado, donde X asume valores que van de 0 a 5. Si no asume estos valores, para valores más pequeños o más grandes que 5, o sea, más pequeños que 0 y más grandes que 5, 0 es la probabilidad. ¿Cómo calculo? ¿Sí? Ya supongo que esta es la función de densidad. Está dado como dato que es una función de densidad. No debo probar nada si ya está dada. Si no, deberíamos hacer la integral entre 0 y 5, verificar que fuese 1, reemplazando a X por 0 y a X por 5, vemos que son valores no negativos. En este caso, repito, como dato ya es una función de densidad, la consigna es calcule la esperanza. Entonces voy a integrar en todo el campo de variación de la variable, que va de 0 hasta 5, de la variable aleatoria X, y ojo acá, no es solamente la integral de la función de densidad. La definición dice que a la función de densidad, que es lo que veníamos integrando hasta ahora, la debo multiplicar por la variable X. Entonces, por definición, la variable X por la función de densidad hace que me quede 3 sobre 125 como una constante, X por X al cuadrado es X al cubo, integro convenientemente, y esto será X a la cuarta sobre 4, que deberé reemplazar por los límites. ¿Sí? 5 a la cuarta menos 0 a la cuarta, obtengo un valor, hago las cuentas convenientemente y encuentro que el promedio, el valor esperado de esta variable aleatoria X es 3,75. Bien. Veamos acá otro ejemplo donde el dato es la función de distribución. Recuerden que la función de distribución es la función de probabilidad acumulada. Entonces, ¿cómo se lee esta función de distribución? Dice que va a valer 0 la probabilidad acumulada cuando X asuma valores menores que 0. Pero si X asume valores que van de 0 a 3, va a tener esta estructura, un noveno por X al cuadrado. Mientras que si es más que 3, acumula el máximo de la probabilidad, que es 1. ¿Sí? Recuerden que es una función creciente que va acumulando probabilidad y por eso que va desde 0 hasta 1. A mí me interesa en particular la parte de la función de distribución donde la variable asume valores y tiene una cierta estructura, como en este caso. Habíamos dicho que la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Si ustedes derivan esta función, es un noveno por la derivada de X al cuadrado, que es 2 por X. Un noveno por 2 por X, 2 novenos es la función de densidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo como dato la función de distribución y desconozco la de densidad, derivando convenientemente en el mismo campo de variación, voy a encontrar la función de densidad. ¿Sí? Acá quedó cortada el denominador, esto que no se alcanza a ver son los 9, ¿sí? Acá es un 0. Lo que quiero es calcular la integral. ¿Cómo calculo esta integral? Y bueno, la esperanza de X, será la integral que va desde 0 hasta 3, ¿sí? De esta función, que es la de densidad, pero previamente multiplicada por X. Entonces, X por 2 novenos por X será 2 novenos por la integral de X al cuadrado, integro convenientemente, reemplazo la X por los límites,
que tiene la integral definida y encuentro el valor de la esperanza. Fíjense que el valor de la esperanza no es un valor de probabilidad de 0, algo, como venimos calculando recién probabilidades o probabilidades acumuladas, sino que la esperanza es un valor, un promedio, que tiene que estar comprendido en el campo de variación de la variable X. O sea que tiene que ser un valor entre 0 y 3. En este caso, en los otros, un valor entre los límites que tenga. Y en este caso, la esperanza es igual a 2. Y por último, como para hacer un breve repaso, simplemente decirles que todas esas propiedades de la media aritmética que estudiamos en el capítulo 2, sin demostrar, solamente enunciar, son las mismas propiedades de la esperanza que hay que recordar porque nos pueden hacer falta. La esperanza de una constante, la constante misma, la esperanza de la suma de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable, la esperanza del producto de una constante por una variable es el producto de la constante por la esperanza de la variable, y la esperanza de los desvíos de la variable respecto a mu es 0. ¿Sí? Esa era la propiedad que hablaba de la suma de desvíos de cada valor de la variable respecto al promedio, que compensaba diferencias positivas con negativas y daba 0. No se olviden que esta E está indicando que es un promedio, ¿sí? Por lo tanto, es un valor esperado que en promedio se espera obtener. ¿Hasta acá cómo vamos? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el ejemplo anterior, usted dijo que había que derivar. ¿Me puede explicar cómo hizo para derivar recién? Porque no entendí muy bien. ¿Cómo derivé? Es la derivada de la función de distribución. Entonces, la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La constante es un noveno, y la derivada de x al cuadrado es 2 por x, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Eso. Un noveno por 2 por x te queda 2x sobre 9. ¿Sí? Sí, 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 ahí está, ahí la casa. Gracias. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bien.